Para mí es una satisfacción muy grande poder compartir con ustedes este tema que considero tan importante y tan necesario desde siempre, pero más ahora en los tiempos en los que vivimos, que parece que se hace más urgente en nuestra vida. Y además porque deseo en cada oportunidad que tengo transmitir el amor de Dios y el carisma del Reino Christi, y encuentro en el acompañamiento el medio ideal para ayudar a las personas con la gracia de Dios a crecer humana y espiritualmente y a formarlas como apóstoles del Reino. Inspirada y convencida en el número 8 de los Estatutos de la Federación del Reino Christi, que me permito leerles. En cumplimiento de nuestra misión, buscamos hacer presente el misterio de Cristo, que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles líderes cristianos, las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad. Bien, en este webinar quizás vamos a hablar de términos y de reflexiones que ya sabemos, que ya conocemos, pero les invito a todos a renovar nuestro corazón en lo que vamos a escuchar, para que el acompañamiento sea para cada uno de nosotros un nuevo estilo de vida y una nueva forma de ser y de estar para los demás. Por eso me gustaría empezar como introducción diciendo y hablarles de dos premisas que considero importantes. La primera es que vivimos en un momento histórico mundial donde parece que la aceleración del mundo en el que vivimos, la confusión de ideologías y la abrumadora carga digital y redes sociales nos ha hecho perder de manera significativa la capacidad de hacer verdaderos encuentros y conexiones con las personas a través del diálogo, del tú a tú, de persona a persona. Este principio básico tan elemental de nuestro carisma Regnum Christi, que no lo podemos olvidar, sino al contrario, debemos recuperarlo como sea, en nuestras secciones, en nuestros colegios, en nuestras obras de apostolado. Es decir, el encuentro personal con el otro y la capacidad de dialogar, de conectar y de acompañar. Por esta razón, esta otra premisa, la segunda, creo que se hace cada vez más necesario hacer un stop en nuestra vida, un alto en el camino, en las múltiples actividades que tenemos para desconectar, para reflexionar y para encontrarnos con nosotros mismos, para redescubrirnos a través de la introspección y de la interiorización, para adquirir o recuperar habilidades muy prácticas y humanas, como son el salir al encuentro de los demás, la acogida, la mirada pura y limpia de prejuicios y etiquetas, la escucha atenta y con interés, para generar empatía, que es ponernos en el lugar del otro para verle como un don, como un regalo, y que la persona se sienta de esta manera valorada, querida, aceptada, comprendida, en definitiva, amada. Y de aquí la importancia del acompañamiento, que todos, la siguiente diapositiva nos pone esto, ¿no? La importancia del acompañamiento porque todos nos necesitamos todos unos a otros. Y el acompañamiento es muy amplio, porque se acompañan en la familia los esposos, los padres a los hijos, en la escuela a los alumnos y padres de familia y profesores, en una parroquia a los feligreses, en una empresa a los clientes, en un hospital a los enfermos. Es decir, siempre estamos acompañando. Ahora bien, creo que antes de acompañar a otros, uno debe tener o haber tenido la experiencia de haber sido bien acompañado, al menos en alguna etapa de nuestra vida, en nuestra niñez, adolescencia, juventud, edad madura, adulta, y habernos dejado un impacto positivo y fuerte de haber sido bien acompañados, ¿no?
y por ello también la importancia de dejarme acompañar, es decir, de verme necesitado de, de que alguien me acompañe en mi vida, porque el primer beneficiado seré yo mismo, para edificar mi persona en la verdad de mí mismo, quién soy y cómo soy. Por eso quisiera recordar, antes de seguir adelante, brevemente por qué es importante el acompañamiento. Yo diría que es importante porque es un elemento, como acabamos de decir, un principio apostólico de nuestro carisma Regnum Christi de persona a persona, que no lo podemos olvidar, que no lo podemos perder, sino al contrario, lo tenemos que recuperar si es que se ha perdido. Porque también nadie es juez de su propia vida. Todos necesitamos de un guía en nuestro caminar que nos oriente hacia el camino de la verdad, que siempre es Cristo mismo. Ya Él nos lo dice en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El acompañamiento es importante también porque vivimos en un mundo, como acabamos de decir, muy acelerado y necesitamos mirar la realidad que nos rodea y dejarnos interpelar por ella. ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo me afecta esto que estoy viviendo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué tipo de hombre y mujer quiero ser? Y también porque necesitamos conocernos mejor. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué oportunidades se me presentan para crecer? ¿Qué amenazas encuentro en mi camino que no me dejan desplegarme del todo? Y ahora sí, podemos decir de qué se trata entonces. Viendo esta introducción, seguimos adelante. ¿De qué se trata entonces? Pues se trata de contar con alguien en mi vida que tiene la gracia de estado por llamado, por vocación y por misión de Dios para ayudarme a conocerme a mí mismo, aceptarme tal como soy y ayudarme a superar mis defectos, mis limitaciones y mis tendencias más desordenadas, para guiarme en el camino de mi santidad personal, para llegar a la plenitud del amor, que es el cielo, la vida eterna para la que hemos sido creados, ¿no? Esto, sin duda alguna, es un gran beneficio, porque es contar con alguien gratuitamente, es decir, desinteresadamente, generosamente. Es encontrar un hombre o una mujer de Dios que me enseña el verdadero camino de la felicidad, una felicidad que se encuentra en lo más profundo de nosotros mismos, cuya centralidad es Cristo mismo, camino, verdad y vida. Por eso, en concreto, un hombre o una mujer de oración que, en primer lugar, me mira con una mirada limpia, sin prejuicio, sino con bondad de corazón. Creo que este principio es muy importante porque enseguida hay una tendencia natural a juzgar a las personas por las apariencias o en fijarnos más en los defectos, poniendo etiquetas cuando la persona tiene mucha capacidad de mejorar y de cambiar y de transformarse. Por tanto, esta mirada la tenemos que evangelizar primero nosotros para poder mirar con buenos ojos, con una buena mirada limpia, perdón, limpia y pura. En segundo lugar, es una persona, hombre o mujer de Dios, que me escucha atentamente y con interés, empatizando con todo lo que le cuento, y no se escandaliza de nada, sino que acoge todo con gran bondad. Por tanto, se escucha más bien con el corazón más que con el oído. En tercer lugar, es una persona que me ayuda a entender mi vida de manera integral, es decir, abarcando todos los ámbitos de mi vida, el espiritual, el humano y psicológico, el social, el familiar, el apostólico, el profesional o laboral, es decir, toda mi persona, que no se quede nada fuera, sino que yo pueda platicar, que yo pueda hablar, que yo pueda expresar de toda mi persona lo que me ocurre. En cuarto lugar, es una persona, un guía, que me da las respuestas que necesito para escuchar, porque me centra y me fundamenta todo en el Evangelio, en las verdades y certezas de la fe
en los documentos de la Iglesia Católica como el Catecismo y en los escritos del Papa. Este es el fundamento principal y esencial de un buen acompañante. En quinto lugar, es una persona que me proyecta hacia el ideal alto y la meta que es el cielo, relativizando todas las cosas que me pasan en el día a día hasta el fin que me persigue, ¿verdad? En sexto lugar, es una persona que me motiva y me exige a la vez, hablándome claro, directo, pero a la vez con cariño, con suavidad, con caridad y con asertividad, buscando la mejor forma y modo de hacerlo y buscando el mayor bien de la persona. En séptimo lugar, me ayuda y me lleva a lo esencial de mi vida, simplificando todo y quitando importancia a las cosas que no merece la pena preocuparme por ellas. Es decir, no gastando energía en lo trivial y en lo pasajero. Y en octavo lugar, es una persona que me da herramientas suficientes para que yo tome las riendas de mi vida. Es decir, el que es acompañado es el protagonista de su misma vida, el que asume con responsabilidad su propia vida y sus decisiones. El acompañante solamente está presente, ilumina, guía, pero no dirige. Acompaña, va al lado de, camina con el otro, va junto a él. Ahora bien, hablábamos de que este acompañante me guía en el camino de mi santidad personal. Pues bien, el Papa Francisco, aquí tienen una frase de él preciosa, es una frase maravillosa sobre esto. Dice así: cada uno debe descubrir quién es y buscar y desarrollar su modo particular de ser santo, así tal como es, sin pretender ser de otra manera, y más allá de lo que piensen o digan los demás. Ser uno mismo, ser plenamente uno mismo, descubrir el rasgo característico y peculiar que es cada uno y desde ahí caminar hacia la santidad de vida, siendo un reflejo vivo de Dios para los demás. Yo aquí subrayaría su modo particular de ser santo. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos que descubrir esto. ¿Cuál es mi modo particular de ser santo? ¿Cómo soy yo? Soy misma. Ser yo misma, plenamente yo. ¿Cuál es mi rasgo característico? Es decir, ¿cuál es mi don que me hace ser único e irrepetible? No hay otra persona igual que otra y hay que encontrar nuestra singularidad para poder caminar libremente en ese camino de santidad que Dios nos pide para poderlo transmitir a los demás. Y en esto es muy importante el conocimiento personal que vamos a hablar también ahora, ¿no? Dicho esto, hoy día necesitamos tener referentes, es decir, hombres y mujeres que inspiren confianza y seguridad, que sean una autoridad moral, que su sola presencia sea ya un atractivo y un reclamo para otros, por su forma de acoger, por su forma de mirar, de escuchar, de tratar al otro, por su comportamiento. Contemplemos la persona de Cristo, nuestro buen pastor. Él es nuestro referente y nuestro acompañante por excelencia. En él todo es misericordia y amor. Inspiraba confianza, irradiaba bondad, reflejaba paz, transmitía sabiduría y todo de una manera sencilla y natural que enamoró a los apóstoles que dejaron todo para seguirle. Es verdad que el Papa también, en relación con esto, encanta porque tiene un escrito donde explica en 6 puntos cómo es el liderazgo de Cristo, que se los voy a transmitir. Por una parte, el verdadero liderazgo de Cristo se centra en el servicio. 2, es conducir a la persona hacia Dios Padre, haciéndole ver que es el Hijo amado del Padre. 3, es personal, no exclusivo. Es un amor personalizado. A cada uno lo ama de manera personal. 4, es fecundo. Sabe hacer surgir más líderes que amen y sirvan a los demás.
Quinto, trabaja en red. Y sexto, lleva ternura y misericordia de Dios. Por tanto, qué importante es maravillarnos, sobre todo, del amor personalizado que tiene Cristo con cada alma, con cada persona. Es un amor original y creativo. Por eso, como acompañantes, no querer aplicar la misma regla a todos por igual, sino individualizar el don de cada uno tal como es y tal como lo necesita. Y lo vemos en el Evangelio, cómo Cristo era con sus apóstoles, con sus discípulos. De los 12 apóstoles, no los educó a todos igual, porque Pedro era distinto a Juan, distinto a Andrés, distinto a Mateo, etcétera, etcétera. Cada apóstol era diferente, ¿no? Recogiendo en síntesis lo que acabamos de decir, lo que venimos diciendo hasta ahora, podemos preguntarnos, ¿de qué se habla entonces en la dirección espiritual o en el acompañamiento espiritual? ¿Cuáles son los elementos más importantes en la dirección espiritual o en el acompañamiento espiritual? ¿Qué camino, proceso se recorre para ir creciendo poco a poco y no estancarnos, para llegar a esa plenitud en el amor? Podremos preguntarnos, ¿cuál es la clave? Yo diría que la clave es poder hablar de varios temas. El primero es el conocimiento personal, ¿no? ¿Quién soy yo y cómo soy? Por tanto, es muy importante conocer muy bien mis fortalezas, esto es, mis dones, mis talentos, mis capacidades, mis cualidades, pero también mis debilidades, fragilidades, limitaciones e incapacidades, y poner el acento más en las fortalezas, valerme de ellas y desarrollarlas cada vez más, e ir quitando cada vez más importancia a los defectos, porque en definitiva, quizás algunos no van a cambiar, otros sí, pero la mayoría no, pero lo que sí podemos potenciar muchísimo son las fortalezas. En segundo lugar, conocimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo y cómo es Él? Y preguntarnos, ¿no? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Cómo me sale al encuentro? ¿Cómo me ama? ¿Cómo me perdona? E ir viendo el paso de Dios en mi propia vida, la que va haciendo conmigo, la que va tejiendo poquito a poco, día a día. Es hacer cada día la experiencia de su amor infinito a través de la oración personal, a través de su palabra en el Evangelio y en las Sagradas Escrituras, a través de los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión, y a través también del discernimiento del día a día para tomar buenas decisiones. Otro tema clave es conocer las bases de la vida espiritual, que es como una casita, ¿verdad? Donde los cimientos sería la humildad, base de todas las demás virtudes. Las columnas de la casa serían las virtudes teologales y morales, y el tejado sería la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, es decir, cómo actúan los dones del Espíritu Santo en nosotros, el don de piedad, el de fortaleza, entendimiento, sabiduría, piedad, etcétera, etcétera, ¿no? Otra clave es tener hábitos de vida, de oración y de cultivo de la vida interior, el silencio interior y exterior, jaculatorias, la lectura espiritual, la lectura de libros de santos, para ir cultivando esa vida interior que me va acercando cada vez más a Dios y me va transformando en una mujer, en un hombre más santo. Y por último también, pues los ámbitos que rodean nuestra vida, que ya lo hemos dicho, ¿no? Según mi vocación, según el estado de mi vida, mi compromiso en el Reino Christi, mi familia, amistades, mi trabajo profesional, mi tiempo libre o de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y por último, decir que es muy importante en el acompañamiento, en todo lo que estamos diciendo, la vida de gracia. La vida de gracia. Es verdad que el pecado es inevitable, pero podemos ir conociendo que el combate espiritual consiste en ir descentrándonos de nosotros mismos para centrarnos en Dios poco a poco y de manera permanente, innata,
para ir adquiriendo sus mismos sentimientos y configurándonos cada vez y mejor más con él. Y luego ser constantes, ¿verdad? Ser constantes con esa determinada determinación de la que hablaba Santa Teresa de Jesús para llevar a cabo un programa de vida o un proyecto personal de crecimiento que me ayude a ir avanzando en este camino de santidad para llegar un día al cielo y gozar de él eternamente, no solo nosotros, sino llevar a muchas almas a Dios. Y para ello el programa de vida, pues el tradicional que siempre conocemos, ¿no? Que es trazarnos el ideal o el objetivo que tenemos, conocer bien nuestra propia vulnerabilidad y apuntalar a medios muy concretos que me ayuden a lograr la virtud contraria al defecto o pasión dominante. Y sin duda alguna todo esto es una lucha que dura toda la vida, no nos podemos desesperar, al contrario, tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida apostólica, en nuestra vida humana, con mucha esperanza de ir progresando poquito a poco. Y lo más importante de todo es poner amor en todo lo que hacemos, porque el tema del acompañamiento es un tema que se trata de amar y hay que ir poquito a poco aprendiendo cada vez a amar más y a crecer en este amor. Pues muy bien, es un webinar, como ven, muy sencillo, muy breve, pero creo que hemos dicho cosas esenciales. Como les decía al principio, quizás son cosas que ya sabemos, pero renovando el corazón para escucharlo de otra manera, con otra actitud, creo que podemos adquirir o renovar estas habilidades y estas capacidades para poder acompañarnos unos a otros en la vida y dejarnos acompañar por personas que tienen esta gracia de estado para poder guiarnos, iluminarnos y encaminarnos hacia la verdadera eternidad, el cielo, que es Dios mismo. Muchas gracias y vamos a dejar ahora un tiempo para preguntas, para alguna duda y también pues es un tema que se presta a compartir, ¿verdad? Lo mismo que yo les he compartido estas nociones básicas y estas experiencias, estoy segura que muchos de los que están aquí presentes pues tienen alguna experiencia que contar o algo que compartir, o si tienen de verdad alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, Rocío. De verdad, muy, muy rico todo lo que nos has compartido. Como dices, hay algunas cosas nuevas que a lo mejor no habíamos escuchado y otras cosas que nos ayudan a renovar, ¿no? En este acompañamiento que es tan importante. Escribe aquí María Eugenia, la constancia es un porcentaje alto del crecimiento. Ajá, así es. La constancia es un porcentaje alto de crecimiento y la constancia es una virtud que nos permite no estancarnos, porque aunque pasemos por momentos difíciles y momentos duros, lo peor que podemos hacer es detenernos en el camino. Hay que seguir avanzando, aunque sea pequeños pasos. Esa es la clave del crecimiento y la que nos va a llevar cada día a un bienestar incluso personal. Gracias, Rocío. Si quieren, Efren nos dice, ¿y el acompañamiento para el acompañante? ¿Cómo sería esa red de apoyo? Ajá. Miren, hay muchas ofertas de formación que desde la oficina central, ¿verdad, Diana? Les podemos ofrecer porque hay muchos lugares que hay diplomados, másters, cursos, webinars, etcétera, que nos pueden ayudar a seguir profundizando y a seguir capacitándonos en este tema del acompañamiento. Entonces, yo les aconsejo que pidan a la misma Diana esta oferta de formación para que ella desde las universidades y desde los institutos que están bien formados en este campo puedan ofrecerles estudios
más profundos, ¿no? La Universidad Francisco de Vitoria, el Instituto de Juan Pablo II, la Anáhuac, en fin, hay muchos lugares donde se pueden formar más en este tema. Yo concretamente estoy impartiendo 5 talleres que todos tienen el mismo denominador común, que es el acompañamiento. El primero se llama Estar para conectar. Así lo he titulado porque es muy importante estar presente para poder conectar con las personas. El segundo taller es sobre caracterología, que es descubriéndome a mí mismo, ¿no? Y hablo del conocimiento personal, quién soy, cómo soy, de los distintos temperamentos, caracteres que hay, la diferencia entre temperamento, carácter, personalidad. Hacemos un test de caracterología y damos herramientas para conocernos mejor y para crecer. El tercer taller es un taller sobre oración, tiempo para Dios. El cuarto es sobre el discernimiento, buscando la verdad de mí misma. Y el último es sobre ya el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual propiamente dicha. He querido elaborar estos talleres yendo desde lo más humano hasta lo más espiritual, ¿verdad? Entonces, bueno, si alguno está interesado en tomar algún taller, pues nos podemos poner de acuerdo con Diana y con mucho gusto imparto. De hecho, estos talleres los estoy impartiendo en este momento en el norte de México, en el territorio del norte de México, Monterrey, y ya he ido a 16 localidades donde ha habido muy buena retroalimentación y la verdad que estoy aquí pues para servirles y para transmitirles todo esto, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Tenemos muchas preguntas, pero qué bueno que has mencionado esta parte de la formación en el acompañamiento. Aquí por el chat de Zoom les he compartido una liga en donde, dependiendo de si ustedes están acompañando, en qué etapa se encuentran ustedes, en qué etapa se encuentra la persona a la que están acompañando, si es responsable de equipo, si es una mamá, tal, el tipo de oferta de formación que hay para poder acompañar de mejor manera, ¿no? Entonces, es un recurso que trabajamos mucho en él, así que esperemos que les ayude. Tenemos más preguntas y Reina Orozco pregunta, ¿recomiendan alguna lectura para practicar de mejor manera el acompañamiento? Sí, hay bastante bibliografía, por cierto, que también yo creo que se la voy a pasar a Diana y me comprometo a que, sí, a pasártela, Diana, y tú misma les puedes pasar bibliografía muy buena para poder ser autodidacta, porque leyendo un libro tú misma lo puedes subrayar, puedes sacar tus propios esquemas, ¿verdad? Sin necesidad a lo mejor de tomar un curso o un diplomado, un máster, que también es importante, pero los libros son esenciales. Sí, yo les mando una bibliografía. Claro, y la podemos poner en el video que subamos de Ok, YouTube, ahí van a encontrar la bibliografía. perfecto, muy bien. Em, Verónica, para una dirección espiritual, ¿cuáles serían 3 puntos básicos que nos permita aperturarnos más en ese diálogo? 3 puntos, pues bueno, yo creo que están dichos, ¿verdad? Por una parte es acoger a la persona que tenemos delante, ¿no? Una buena acogida, que la persona desde el primer momento se sienta acogida, se sienta cómoda, ¿verdad? Que inspiremos confianza para que esta persona pueda sentirse con el espacio suficiente para poder abrir el corazón y poder transmitir pues lo que lleva dentro, sus problemas, sus dificultades, sus inquietudes y también compartir sus alegrías, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, yo diría la acogida. En segundo lugar, yo diría una buena mirada, como decía antes, ¿verdad? Que da lo mismo la persona que yo tenga delante. Si es hombre, si es mujer, si es joven, si es adulto, si es un niño, mirarle con buenos ojos, con bondad de corazón. No fijarme tanto en las apariencias o a lo mejor en un prejuicio que ya tengo, porque puede ser una persona que ya conozco de antes y resulta que como ya la conozco, pues conozco también sus defectos, ¿no? Y ya le pongo una etiqueta. No, tratar de evangelizar nuestra mirada para poder mirar a la persona con otros ojos, con ojos nuevos, para que la persona también
se dignifique, pueda crecer, pueda avanzar en su vida, ¿no? Y la tercera actitud que yo diría es una buena escucha, porque parecen habilidades que ya las conocemos, que parece que las aplicamos, pero luego en la práctica se nos olvida, ¿no? Porque hoy día hemos perdido mucho la capacidad de escuchar. Cuando una persona nos está hablando, enseguida interrumpimos, enseguida decimos nuestra opinión, a mí me pasó esto, ponemos ejemplos, ¿verdad? Y ya cortamos el hilo, cortamos el hilo. Me pasó dando unos talleres, no sé si fue en Monclova o en Saltillo, que un padre legionario, hablando de la escucha, muy gracioso, se reía porque me decía, mira, Rocío, a mí me ha pasado esto. Y es que hace poco una señora vino a dirección espiritual y, y bueno, pues la cogí, la llevé a la oficina y tal, se sentó y no paró de hablar. Entonces yo en algún momento quise decir algo, pero la señora hablaba y hablaba y hablaba. En un segundo momento quise decir algo y tampoco. Hablaba y hablaba y hablaba. En un tercer momento quise decir algo y tampoco, ¿no? Y al cabo de una hora se levanta la señora y le dice, padre, ¿cuánto me ha ayudado esta dirección espiritual? Y el padre se reía a carcajada porque decía, pero si es que no he abierto la boca, no he dicho nada, nada, ni un consejo, ni una opinión, ni nada de nada. Y ahí comprendió el padre que muchas veces las personas solo necesitamos ser escuchadas, porque la misma persona que estaba hablando, decía el padre, que ella misma se iba dando las respuestas. Y es muy interesante porque a medida que vamos verbalizando lo que nos pasa, nosotras mismas nos vamos dando soluciones. Entonces, la escucha es muy importante. Y luego es verdad que hacer una síntesis para reconocer y para valorar lo que nos está diciendo la persona y luego dar pues algunas directrices, pero no dirigir a la persona, sino encaminarla hacia el bien. Por tanto, podemos hablar de más cosas, pero yo diría la acogida, la mirada sin prejuicio y una escucha atenta y con interés. Muchas gracias, Rocío. Tenemos más preguntas y comentarios. Otro es, ¿qué temas? ¿Qué temas debo tratar con quien me dé el acompañamiento? Yo creo que es súper Sí, importante decir, yo voy a ver qué me dice el padre. No, 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 es que uno se no, prepara, ¿no? Para ese claro, espacio. ¿Qué temas debo de preparar? se prepara efectivamente, ¿verdad? Porque estamos un poquito acostumbrados como a decir, bueno, pues a ver qué me dice, ¿verdad? Confiamos tanto, tanto que decimos, no, el acompañamiento espiritual es un camino activo, el protagonista es el acompañado. Creo que ya lo hemos dicho en el webinar y en otros momentos, ¿no? El contenido de la dirección espiritual es eso, hablar de lo que me pasa, hablar de los ámbitos de mi vida, cómo estoy viviendo en mi familia, cómo estoy viviendo mis compromisos en el Reino Christi, cómo estoy viviendo mi trabajo, ¿verdad? Mi apostolado en caso del Reino Christi. Pero en primer lugar, hablar de mi relación con Dios. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Estoy rezando? ¿Estoy orando? ¿Cómo es mi oración? ¿De qué manera me estoy relacionando con Dios? ¿Cómo? ¿Qué luces estoy recibiendo? ¿Qué gracias especiales? ¿Hay consolación en mi corazón o hay desolación, como decía San Ignacio de Loyola? ¿Qué movimientos voy experimentando en mi corazón, en mi alma? ¿A dónde me llevan estos movimientos? ¿De dónde proceden? ¿Verdad? Claro, esto hay que prepararlo. Esto hay que observarnos en el día a día para poder discernir y llevar a la dirección espiritual o al acompañamiento espiritual un discernimiento ya trabajado para que el acompañante me corrobore por el camino verdadero, ¿no? Entonces, el conocimiento personal, la oración, cómo es mi relación con Dios, los ámbitos de mi vida, y luego también comentar, pues eso, cómo si hay alguna dificultad
o algo que me esté estorbando en mi vida, ¿no? Para mí es muy importante y creo que lo comento mucho con las personas que acompaño y los estudios que he tenido, es muy importante que cuando no fluye la gracia de Dios, la Eucaristía que recibimos, la oración que hacemos todos los días, cuando no fluye es porque algo está atorado, porque hay algún tapón que lo tapona y hay que destaponar, que este tapón, ¿verdad? Puede ser una herida, puede ser un pecado, puede ser un mal hábito y hay que trabajar en ello, porque las cosas que no se solucionan, que no se procesan a tiempo, luego son bombas de tiempo, que salen reacciones desproporcionadas a la realidad, pero porque no hemos atendido esa herida, porque no hemos atendido ese problema y vamos acumulando tensión, acumulando estrés y explotamos en cualquier momento, pues somos humanos, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer ese proceso para que fluya la gracia de Dios y para que verdaderamente todo contribuya para el bien de los demás, ¿no? Preguntan, ¿con qué periodicidad recomiendas recibir dirección espiritual? Pues bueno, esto depende mucho de la libertad de la persona. No hay una regla estipulada que diga cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, cada quien su conciencia, ¿verdad? Yo recomendaría eh, mínimo una vez al mes. Ya está abierto. Una vez al mes recibir dirección espiritual o acompañamiento espiritual, ¿verdad? Si la persona necesita más periódicamente ir con su acompañante, pues se la puede pedir cada 15 días. O si hay algún problema que hay que solucionar un poco más urgente, pues cada semana. Pero yo diría como regla general, más o menos cada mes, para ir creciendo y para ir evolucionando en la gracia de Dios y en la correspondencia a esta gracia, ¿no? Y también para tener contenido, porque claro, en una semana quizás a lo mejor no hay tanto contenido que hablar, en cambio en un mes, pues sí, porque puedo tener muchas experiencias que compartir, que dialogar, que discernir para tomar buenas decisiones, ¿no? Preguntan, ¿qué importancia tiene para ti el tema de la confidencialidad en la dirección espiritual? Una importancia vital, vital. Lo que se comenta en dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, es de materia de fuero interno, que significa a nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, es un tema sumamente delicado y por tanto confidencial. Y por eso hay que tener la confianza de que lo que se comenta en dirección espiritual, en el fuero interno, es confidencial, es decir, la persona, el acompañante, no lo va a platicar con ninguna otra persona, ¿no? No es una confesión, ¿verdad? Porque es un sacramento la confesión, pero la dirección espiritual es un ámbito muy personal y muy confidencial. Por tanto, hay que ir con una confianza total, a no ser que haya un tema delicado o un tema, sí, delicado, que tú mismo o tú misma puedas dar el permiso a tu director o directora espiritual para que lo pueda comentar con algún experto o con alguna persona que le pueda dar eh, pues algún consejo, ¿verdad? Sin decir el nombre de la persona, sino hablar de la situación, pero no decir el nombre. Entonces, para mí es muy importante, me preguntan, la confidencialidad sería esencial, esencial. Gracias, Rocío. Nos escribe Álvaro. Estoy en la sección de Señores de Puebla, en la que desde hace mucho tiempo ha desaparecido la dirección espiritual. Estamos a la deriva. ¿Qué podemos hacer? Es verdad que es un problema, ¿verdad? Por eso yo hablaba al principio del webinar que ojalá recuperemos este principio
carismático, ¿no? Del acompañamiento, ¿no? El diálogo de persona a persona. Hay que recuperarlo. Pero primero, yo diría que hay que fomentar en la persona la necesidad de ser acompañados. Sobre todo por eso, porque nadie es juez de su propia vida. Todos nos podemos conocer a nosotros mismos, podemos estar seguros de lo que hacemos, pero nos podemos equivocar. No tenemos una seguridad 100% de lo que hacemos. En cambio, el contrastarlo con otra persona es muy rico y es muy loable. Hay que hacerlo, porque la otra persona desde fuera me ve con más objetividad, ¿no? Entonces, es verdad que se ha ido perdiendo este acompañamiento en nuestras secciones, pero hay que irlo recuperando. Es verdad que ha influido mucho la pandemia, pero bueno, la pandemia ya pasó 3, 4 años y ya estamos de salida, ¿no? Hay que volverlo a recuperar y hay que tomar cursos, dar charlas, pláticas, testimonios de cómo nos ha ayudado a cada uno el acompañamiento y eso, ir abriendo el apetito para que las demás personas puedan decir, es verdad, necesito ser acompañada, necesito ser ayudada, necesito ser guiada en mi vida para encaminarme a la voluntad de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida y no equivocarme, ¿no? Entonces, sí, es verdad que es una pena que se haya perdido, pero es una realidad que hay que aceptar y hay que poner todos los medios a nuestro alcance para recuperar este principio metodológico y carismático. Gracias, Rocío. José Samarripa comenta, formo parte de la espiritualidad de la cruz. Nuestra formación se basa en comunicar, escuchar, empatizar, discernir y actuar. Diana nos pregunta, ¿solo con los sacerdotes se puede tener dirección espiritual o también con las consagradas del reino? Se pueden tener tú puedes tener y pedir dirección espiritual a cualquier persona. Un sacerdote, una consagrada, una religiosa e incluso un seglar bien formado, ¿no? Tiene que ser eso, una persona que te inspire confianza, que esté bien formado, que sepas que te va a encaminar hacia la Iglesia católica, ¿verdad? La doctrina de la Iglesia, y que sepa conocer bien el corazón humano y que tenga un poquito de formación, pues un poquito de todo, a nivel espiritual, eh, a nivel psicológico, a nivel humano, antropológico, eh, y tú puedes probar, le puedes pedir de repente un consejo a una persona o a otra, y con quien tú te sientas en confianza y que logres esa empatía, que sientas que te has entendido con ella, que te ha comprendido, que no se ha escandalizado de lo que le has dicho, que, que te ayuda a ir a lo esencial, pues puede ser un indicio de que esa persona puede acompañarte, ¿verdad? Entonces, debe ser eso, una persona que te inspire una autoridad moral. Obviamente un sacerdote, pero también puede ser una consagrada, como les digo, una religiosa, un seglar. Es verdad que muchas mujeres tienen dirección espiritual con sacerdotes, pero también con otras mujeres, con consagradas. A mí me ha tocado señoras que me dicen, Rocío, es que este tema y este otro me ayuda más comentarlo de mujer a mujer, ¿verdad? Y luego ya si tengo alguna duda, bueno, pues podemos acudir a un sacerdote, a algún padre, pero tú puedes escoger tu director espiritual, cualquiera, incluso tener la libertad de que si escogiendo a esa persona luego ves que con el tiempo no te ayuda o no te ayuda a crecer, puedes cambiar totalmente de persona. Y muy educadamente, pues le dices, padre o consagrada o fulanita o fulanito, muchas gracias por este tiempo, pero yo creo que hasta aquí ha llegado mi acompañamiento, ¿verdad? A lo mejor no le tienes que dar tantas explicaciones, pero la persona se tiene que sentir libre y con la confianza suficiente para empatizar con la persona
que te puede orientar y te puede encaminar hacia la verdad de tu vida. Muchas gracias, Rocío. Y me encanta este comentario ya para cerrar de Adriana Sánchez. Creo que también es importante que el acompañado siempre se vaya con mucha esperanza. Sí, Me encanta este comentario para cerrar. que se vaya con mucha esperanza y con muchos deseos de seguir creciendo. Eso es lo importante, nunca estancarnos, siempre crecer, crecer. Ese ir a más en el amor es lo más importante, lo más. Muchas gracias, Rocío. Pues preguntan mucho por tus cursos. No sé si quieras compartir algunos datos. Les doy mi correo para que te busquen a ti. No sé cómo Sí, quisieras. Ajá. bien, pues para quien quiera dialogar conmigo o saber más de los talleres, pues Diana tiene mis contactos, mi mail, mi celular, mi WhatsApp, eh, y yo encantada, encantada de escribirles, encantada de recibir una llamada, de explicarles, nos ponemos de acuerdo. Yo estoy yendo a las localidades presencialmente a dar los talleres, pero también podemos organizar en Monterrey a lo mejor algún curso, algún taller y pueden venir ustedes, pero es verdad que los talleres los he diseñado en 6 sesiones de 1 hora y media cada sesión y hay 2 modalidades, o 2 mañanas de 10 a 1 y media, por ejemplo, haciendo un descanso con un break, con un refrigerio, o un día completo teniendo una comida en medio, ¿verdad? Yo he tenido estas 2 modalidades y las dos han resultado estupendas. Entonces, son talleres eminentemente prácticos, dinámicos, muy participativos, pero que también tienen mucha fundamentación espiritual, teológica, antropológica, humana y psicológica, ¿verdad? Y he combinado muy bien la parte humana con la parte espiritual para que el crecimiento sea integral, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy a su disposición y como les digo, quien esté interesado, pues le puede pedir mis datos a Diana y con mucho gusto les atiendo. Muchísimas gracias, Rocío. De verdad, gracias por este espacio, también por ponerte pues sí, a disposición de poder dar estos cursos. Y bueno, pues ya para terminar, quisiera, pues si quieres cerrar con una oración y luego ya me voy con los avisos ¿Ok? prácticos. Bueno, antes de la oración quisiera agradecerles a todos su presencia esta noche, su escucha, sus preguntas, su interés. Esto dice mucho de ustedes. Y, y bueno, pues vamos a terminar rezando una oración a la Santísima Virgen. Hemos invocado al principio al Espíritu Santo y ahora vamos a invocar a María diciéndole, Madre mía, tú que eres nuestra Madre, acompáñanos siempre en nuestra vida y enséñanos a amar como tú amaste a Jesucristo. Sabemos que tú siempre quieres y deseas nuestro bien, pues somos tus hijos amados. Ayúdanos en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es tu Hijo, a poder acompañarnos bien en nuestra vida unos a otros y a dejarnos acompañar por aquellas personas que nos guían en nuestro camino hacia el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros pecadores, ahora ahora y y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Cristo Rey nuestro, venga tu Venga reino. tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Gracias y hasta pronto.